a- mm. Bueno, esta noche vamos a comenzar con un video, ¿sí? Quisiera que usted esté muy atento, muy atenta. Muchas veces nosotros cuando hablamos de Dios, nos dejamos llevar por lo que supuestas personalidades en este mundo dicen acerca de Dios, o también lo que se dice y nos gusta, ¿no? Entonces pensamos, Dios debe ser así. Y debemos tener mucho cuidado. Usted necesita comprender que el hecho de que alguien diga que cree en Dios no significa que cree en Dios como usted cree. Es como cuando alguien quizás habla de el tema de bautismo, pero no necesariamente cree conforme usted cree o conforme la Biblia enseña. Lo mismo también cuando se habla de iglesia, ¿no? Nosotros nos entusiasmamos cuando alguien nos dice, yo también voy a una iglesia, ¿no? Pero eso no significa que se está creyendo como la Biblia lo enseña, ¿no? O como creemos la Biblia lo enseña. Y necesitamos nosotros ser muy cuidadosos. No que tengamos nosotros que estar juzgando necesariamente a otros por ello. Dios nos ha llamado, si hay alguien a quien ustedes necesitan juzgar, es a los de su propia iglesia, ¿no? Eso sí nos ha dicho el Señor. Pero a los de afuera no necesariamente. Necesitamos llamar y necesitamos tener, repito, mucho cuidado, ya que la idea es que si hay alguien a quien debemos nosotros escuchar respecto a él mismo, es Dios. Y aún respecto a lo que él quiere, nosotros podamos creer respecto a lo que es el cristianismo, y siempre entienda, cristianismo es Cristo, ¿no? Entonces vamos a nosotros ver un video y después vamos a hablar un poquitito al respecto. No sé cómo llegó ese video a mí, honestamente. Lo he tenido en mis archivos y supuestamente lo he tenido en mis archivos en mi celular por mucho tiempo. Y hoy estuve borrando, ¿no? Fotos, videos, cosas por el estilo y me topé con este. Y dije, ¿y este dónde salió? Quizás usted me lo haya pasado, no lo sé. Así que su atención, ¿sí? Y después conversamos y trate usted de estar muy, muy alerta al respecto, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sí ve la imagen, el video? Sí ve. Ok. Lea lo que está allí y creo que va a poder escucharlo. Si no lo escucha en un ratito, me lo hace saber, ¿sí? ¿Sabían que cuando Einstein daba alguna conferencia en las numerosas universidades de los Estados Unidos, la pregunta recurrente que le hacían los estudiantes era ¿cree usted en Dios? Y él siempre respondía creo en el Dios Spinoza. El que no había leído a Spinoza se quedaba en las mismas. Espero que esta joyita de la historia le sirva tanto como a mí. Baruch de Spinoza fue un filósofo holandés considerado de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con el francés Descartes. Aquí algo de él. ¿Esto es el Dios o naturaleza de Spinoza? Dios hubiera dicho, no reces tanto, ni te des golpes de pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Olvida esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en las playas. Ahí es donde vivo y expreso mi amor por ti. No me culpes si tu vida no es como la imaginabas. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría.
Yo no fui quien te hizo creer todas esas cosas que el mundo dice. No pierdas el tiempo buscándome en supuestas escrituras sagradas, que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tus hijos, mucho menos lo harás en un libro. Confía en mí y deja de pedirme. Yo sé lo que hago. Tampoco me temas. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. No me pidas perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres? Si soy yo el que te hice. ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? Jamás me atrevería a hacer eso. Olvídate de cualquier tipo de mandamiento, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí, y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios, ni castigos, no hay pecados, ni virtudes, nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera. Vive como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? No te la pases creyendo en mí. Eso es suponer, imaginar, saltar a conclusiones. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijo, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. No te gastes la vida alabándome, no soy ególatra. Tanta alabanza y agradecimiento me consume. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo. Cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirado y sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Ok. ¿Alguien con algún pensamiento sobre lo que hemos visto? Al margen de si guste o no guste, la idea es, ese es el Dios que se describe allí o que describe supuestamente lo que dice el Dios que expresa la Biblia. Ese es el Dios que, en quien usted cree, alguien con algún parecer. Pastor, bueno, a simple vista suena bien y creo que a cualquier persona que no conozca de la Biblia, que no conozca al Señor de la manera correcta, puede confundir, ¿no? Y de ¿Ya? hecho que no está bien lo que dice ese video. Y en realidad puede confundir hasta a creyentes cuando queremos creer en algo más supuestamente grato para nosotros, ¿no? Tengamos cuidado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, hermana Giovanna. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien? Pastor, a Sí. mí se me viene, es que no sabía cómo expresarlo, pero es un poco lo mismo que hace la serpiente a Eva, le dice parcialmente la verdad, como que le agrega algo más. Y es muy loco porque hay cositas, o sea, hay pequeñas cosas que es como que, oye, sí, y de pronto le agrega más.
o no es exactamente como realmente es Dios. Y ese es justamente eso, ¿no? Un detalle nada más. Y que Ajá, cambia. ajá. ¿Alguien más? Les dije hace un rato que, o antes del video, el hecho de que alguien diga que también cree en Dios como uno, no necesariamente es así. Si alguno dice que cree en el bautismo, no necesariamente eso significa que cree igual que usted. Y aún hablando de iglesias, ¿no? Si alguna otra institución se llama iglesia, no significa que cree igual que usted. ¿Sí? Y no se trata aquí de quién está mejor equipado, si el otro o uno. De lo que se trata es qué es lo que Dios desea que nosotros aprendamos. ¿Alguien más con algún otro parecer? Porque para nosotros, y ahí lo dice también en el video, ¿no? Lo importante es el amor. Para nosotros el amor es, sí, todos somos iguales, ¿no? No, ya no, eso no importa, ¿no? Con tal que nos abracemos, qué sé yo, eso es el amor para mí. Pero ese es el amor que Dios nos enseña en su palabra, ¿no? Para nosotros amor es sentimiento, ¿verdad? Esto es en nuestra sociedad. Para Dios es más que, ¿no? Para Dios es su verdad, ¿no? Es su verdad, ese es el amor. ¿Alguien más? También o sea, yo puedo entender un poco donde todas las cosas que nos da Dios, que las disfrutemos, pero a nuestra manera, ¿no? O sea, gozarlo a nuestra manera. Como querramos sin que nadie nos diga nada, ¿no? Y esa partecita de el libre albedrío, no sé si usted captó, sí. Tengamos mucho cuidado con ello, porque es una palabra que muchas veces nosotros mismos la podemos mal utilizar. Porque si Dios nos la dio, entonces pues es porque está bien si nosotros lo usamos como nosotros querramos. No, Dios nos ha dado el libre albedrío o bien para elegir a Él o elegir lo contrario. Es así de sencillo. No es que la idea es en esto sí, en esto no, en esto sí, en esto no, no, no. O seguimos a Él o contrario a Él. Y tengamos mucho cuidado. Estas cosas que se mencionan acá no son nuevas. Einstein, que era una autoridad, ¿verdad?, en lo que sería la ciencia, las matemáticas, no podemos negar ello, ¿sí? Él entiendo que vivió en los 1940, ¿no? Algo así, 50, no sé exactamente cuándo falleció. Pero esto no era algo que él inventó. Esto es algo que él ya creía de mucho antes, o sea, que ya existía mucho antes, obviamente con diferentes facetas. Así que esto no es algo nuevo. Esto es algo que también se está, o que se ha estado, ¿sí? Impregnando en credos y a la vez también en iglesias. Tengamos mucho cuidado con ello. Y la Biblia nos ha advertido de ello. Sí, la Biblia nos advierte de ello. Justo hoy estaba ya preparándome, comenzando a prepararme para el día domingo, y con los hermanos de Getsemaní estamos estudiando Hebreos, y ahí estaba la advertencia, ¿no? Ahí estaba la advertencia. Así que aprendamos a confiar en Dios, a escuchar a Dios,
y a obedecer a Dios. No como necesariamente el video nos lo dice, sino como Dios nos lo dice. Antes de ya introducirnos en lo que es el estudio de hoy, ¿alguna pregunta que quieran agregar o algo que quieran agregar? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a hacer lo siguiente entonces, ¿sí? Vamos a hablar de ciertas definiciones acerca de nuestro Dios. Ups, no quise hacer eso. ¿Sí? Pero antes de ello, ¿sí? Antes de hablar de ello, vamos nosotros a abrir nuestras Biblias. Ya el video me hizo pensar, no, necesitamos abrir la Biblia así lo más pronto posible para reubicarnos nuevamente. En el capítulo número 3 de Éxodo, y esto lo hemos visto tanto con ambas iglesias, Getsemaní como con Betel, con Betel estamos estudiando, ¿no? Dios a través de cómo se manifiesta con diferentes personajes. Estudiamos anteriormente José, estamos estudiando Moisés, por eso es que también estamos viendo Éxodo, y con los hermanos de Getsemaní estamos estudiando los libros de la Biblia, y estamos a través de Éxodo también los domingos por las tardes. En el capítulo número 3 del libro de Éxodo, en el versículo número 3, dijo Moisés a Dios, ¿sí? He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. Recuerde que Dios, la palabra Dios, no es en sí un nombre propio, ¿sí? Es una palabra que se refiere a la divinidad. Sabemos que solo hay un Dios por fe en la palabra de Dios, ¿sí? Pero entienda que no es un nombre propio, es como quizás decir el hombre. Claro, no solo hay un hombre, sino hay muchísimos hombres, pero así también es la palabra Dios. Dios es la divinidad. Hay un solo Dios, aunque esto también depende a quien le pregunte, ¿verdad? Porque hay otras personas que creen que hay muchos dioses. Muy bien, entonces, Moisés entiende esto, ok, es Dios, es la divinidad, pero ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿qué les digo? ¿No? Si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les digo? Y aquí está la descripción divina de Dios, ¿sí? Dice en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan claro es ese concepto de Dios para nosotros? Sí, vuelvo con la pregunta. ¿Qué tan claro es ese concepto de Dios? Ya, si nosotros, por ejemplo, perdón, nuevamente, estamos en la iglesia y que alguien pregunte, ok, ¿cómo le escribimos a Dios? Y nosotros decimos, bueno, fácil. Dios es el que es. Esa es la mejor descripción que podemos. O sea, ¿qué cree usted que diría esa persona? Bueno, lo mismo que nosotros diríamos, ¿verdad? No lo entendemos, ¿no? O sea, esta descripción, yo soy el que soy. ¿Qué tanto lo entiende usted? Alguno de ustedes, hermanos. O sea, ¿qué tanto usted entiende esta descripción de Dios? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Repito, ¿qué tanto usted entiende esta? O sea, ¿es satisfactoria? ¿Es suficiente esta descripción? ¿Es
como decimos, está clarito, ¿no? O clarita. Alguien que quisiera decir algo. Pastor, si yo Ya. jamás hubiese escuchado antes explicar esta expresión, honestamente no. O sea, no es, para mí incluso pareciera que Dios no le quiere decir quién es. O sea, como que estoy pues, algo así. Como que se le está haciendo difícil, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué piensa cuando usted lee este nombre? Mejor es que ustedes hablen más esta noche, porque yo con no, la garganta no me está ayudando. Alguien, ¿qué entendería usted con yo soy el que soy? Pastor, ¿se puede describir como el eterno presente? Yo El eterno presente, ok. Pero te es suficiente. O sea, con eso ya entiendes todo lo de Dios. Es que está representado en el que es, en el que era, el que viene, y está representado en todo, porque yo soy, habla de él mismo, el que Ok. soy, Ok. el que será. Ok. Entonces, requerimos de más explicación, ¿verdad? O sea, ya estamos ok. Y ya es el eterno. O sea que no es poderoso. No, sí es poderoso también. O sea, necesitamos de mayor explicación, ¿no? O sea, nos quedamos cortos simplemente con ello. ¿Alguien más? Eso es a lo que voy. ¿Alguien más? En realidad, sí, esa respuesta que Dios da es suficiente desde el punto de vista divino, ¿sí? Pero nosotros no somos Dios. Y para nosotros eso no es del todo claro. Vamos a regresar a lo que es la pantalla, ¿sí? Con este propósito de ver lo siguiente. Déjeme aquí. Y eso es lo que quisiera que usted y yo comprendamos. En realidad, ¿sí? A Dios no se le puede definir. O sea, el que nosotros digamos, ok, yo tengo la palabra perfecta para describir todo lo que Dios es. ¿Alguno de ustedes la tendría? Ninguno de nosotros. Ni siquiera todos juntos. ¿Sí? Nosotros podríamos, por ejemplo, hacer un ejercicio en estos momentos y cada uno de nosotros diga algo de Dios. Y cada uno de nosotros que diga algo de Dios. No sé cuántos estamos, pero ¿cree usted que al final de que cada quien diga algo de Dios, tendríamos una descripción completísima de Dios? Nos quedaríamos sin duda muy cortos. ¿Sí? Nos quedaríamos muy cortos. ¿No? En ese sentido, no lo podemos definir a Dios. O sea, siempre nos vamos a quedar cortos. ¿Sí? Piense al respecto, ¿sí? Piense como tarea una definición de Dios para la próxima semana. ¿Sí? Pero que sea de pues, pocas palabras nada más, ¿no? No va a tirarse también usted toda la noche definiendo a Dios, ¿no? Y se va a dar cuenta que, oye, es cierto, siempre nos vamos a quedar cortos, ¿no? Y es que entendamos, ¿sí? Es Dios. Nuestro Dios, dice después de la cita que hemos leído, dicho sea de paso, este es Éxodo que hemos leído de Moisés, nuestro Dios es más que cualquier definición que podamos utilizar. Entienda, Dios es inimaginable. Él es eterno. Él es infinito. Él es mucho más de lo que el muy limitado intelecto humano puede entender. Rápidamente hemos hablado, eso sí, de que para nosotros el universo, o sea, para nosotros los seres humanos, el universo es infinito, ¿correcto? O sea, para nosotros, los seres humanos. ¿Cuánto de ese universo conocemos?
ni siquiera hemos salido de la Vía Láctea, claro, ¿no? Y es más, la Vía Láctea no la conocemos muy bien tampoco, es un pedacito, nada más una cosita. Entonces nosotros decimos, el universo es infinito. Para Dios no es infinito el universo. Para Dios el universo es finito. Y nuestro Dios es muchísimo más grande que este universo. Imagínese usted, ¿sí? No podemos nosotros definir completamente el universo, porque no sabemos qué hay allí, ¿sí? En todo el universo. Mucho menos poder definir completamente a nuestro Dios. Es inimaginable. O sea, basado simplemente en nuestro sentir, en nuestro parecer. Me daba pena, por ejemplo, en el video que vimos, ¿sí? La seguridad con que la persona narraba, ¿no? De Dios, y, o sea, como que este hombre lo conoce muy bien a Dios, ¿no? Y no podemos, o sea, por naturaleza no podríamos. Nosotros, basados en nosotros, en nuestros propios recursos, no podríamos, ¿sí? No podríamos hacer ello. Porque sí, Él es inimaginable, Él es eterno, Él es infinito. Aparte de ello, pues Él es también espíritu, ¿no? Que vamos a hablar de ello en un ratito. Si tiene alguna pregunta, por favor, me detiene y lo hace, ¿sí? Entonces decía, esto es refiriéndonos a Dios, es muchísimo más de lo que el muy limitado intelecto humano puede entender. Y qué triste, ¿verdad? Que a pesar de nosotros ser tan limitados, Dios tan ilimitado, ¿cómo es que confiamos más en nosotros mismos por sobre Dios? O sea, cualquier intento, continúa aquí la lectura, cualquier intento realizado para definir a Dios es antropomorfo. ¿Qué significa? Antropos viene de hombre, morfo viene de forma. O sea, tendríamos que darle una forma o apariencia humana. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando pensamos en el rostro de Dios, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Repito, piensa en el rostro de Dios. ¿Qué vendría a su mente? Las imágenes que se ven en los cuadros, pienso, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ya que, ¿cómo Alguien lo muy describe? hermoso. Se Muy le ve hermoso. rubio, hermoso, rubio, con ojos claros. ¿Ok? Y además, no estoy hablando de Jesús, sino estoy hablando de Dios, por si acaso, ¿sí? ¿No? La barba, ¿no? Blanca, la cabellera también, ¿no? ¿Es Dios así? No. Se describe así. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros entendamos que Él es un ser. No que necesariamente tenga que ser así, ¿no? Porque recuerde, Él es espíritu. Entonces, cuando nosotros definimos a Dios, lo vamos a definir, ¿no? Como de una manera antropomorfa, repito, acá dice, ¿sí? Que tiene forma o apariencia humana, ¿sí? Y tengamos cuidado aquí, ¿sí? Dejemos que él se describa para nosotros, porque si nosotros lo vamos a describir, vamos a decir, no, que él siente como yo siento, él ama como yo ama, ¿no? Como yo amo y cosas por el estilo, sí, hay que tener cuidado. Una definición definitiva de Dios sería incomprensible, entienda, en cualquier idioma, ¿no? Es más, podríamos nosotros utilizar todos los idiomas existentes, y que en cada idioma se dé una descripción de Dios y los juntamos todo en alguna forma, ¿no? Los unimos todo, igual, seguiría siendo incompleto. Seguiría siendo incompleta. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes o algo que quieran agregar, hermanos? Si nos estamos entendiendo con esto. Bueno, es un decir nada más porque no estamos entendiendo mucho de Dios, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Pastor, yo, o sea, al ser tan
incomprensible o tan grande. Ajá. O sea, ¿cómo sabemos? Si bien, por ejemplo, el video también menciona como que pareciera que Spinoza, el hombre que había explicado Sí, eso, sí. pareciera que lo conoce increíblemente, ¿no? O sea, Ya. completamente. Ajá. Claro. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Dios, también de alguna manera expresamos bastante de Él, o sea, de cómo es Dios. Ajá. Ajá. ¿Cómo es que Claro. se diferencian ambas cosas? ¿Cómo es que qué? Perdón. Se diferencian, o sea, Ok. En razón a, en base a qué se dice algo. ¿Sí? Si comenzamos nosotros a hablar, por ejemplo, y lo dije hace un rato, ¿no? Hay que tener cuidado con los sentimientos, porque a veces decimos, Dios siente igualito que yo. Ok, ¿de dónde sacamos eso? Sí. Y vamos a ver esto más adelante. La idea es que entendamos que debemos creer en Dios en razón a su revelación, no a la nuestra. ¿Sí? Pastor, y Sí, entendería que como dentro de su revelación, él dice que no, como que él no se contradice, entendemos que lo que él va revelando, por más desconocido que haya de ese otro, porque entendemos que es muy grande y desconocemos muchas cosas, no podría contradecirse con lo que ya sabemos de Dios, ¿verdad? correcto, correcto, correcto. Con lo que Él es, ¿sí? Con Ah, su naturaleza y todo. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando nosotros, qué sé yo, eh, entendemos, Dios nos dice, hay que hacer esto, ¿sí? Y nosotros no hacemos eso, hacemos algo distinto y pensamos que estamos bien, porque ¿qué hay de malo en ello? No, no, o sea, Dios nunca se va a contradecir, ¿sí? Entiéndanlo. A alguien más. Entonces, por ejemplo, en esta oportunidad vamos a ver algunas declaraciones de las Escrituras acerca de Dios. Vamos con Juan 4:24. Alguien que por favor o le dé lectura en voz alta, sí, alguno de ustedes, donde dice ciertamente Dios es espíritu. Alguien que le dé lectura en voz alta. Juan 4:24. Yo, Asegúrese, pastor. por favor. Juan 4:24. Sí, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok. Entonces, ¿en qué nos ayuda eso? ¿Sí? Cuando dice, se manifiesta y Dios es espíritu, ¿qué es espíritu para usted? ¿Sí? Algo que no es palpable, ¿correcto? Algo que no se puede necesariamente ver. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente una declaración respecto a su esencia. Él es espíritu, pero a nosotros nos está ayudando, ¿no? Para entender, su esencia es espíritu. ¿Sí? No es como nosotros. Entienda él. Y claro, alguien quizás va a decir, no, pero si la Biblia nos dice que nosotros somos a imagen y semejanza de él, entonces somos muy parecidos a él, y no, casi iguales a él. No, no, hay que tener mucho cuidado en ello. Sí, hay que tener mucho cuidado en ello. Obviamente que sí tenemos, cuando Dios nos hizo con la capacidad de comprenderle a él mejor, aún a través de la revelación, dicho sea de paso, sí. Pero lamentablemente perdimos esa capacidad. Y en lugar nosotros de más bien acercarnos a lo que fue lo ideal o lo original, más bien parece que más bien nos estamos alejando nosotros de esa idea. ¿Sí? El siguiente pasaje es Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Alguien que por favor le dé lectura, también en voz alta. ¿Quién dijo yo? Yo, Yo, pastor. Dale, Daisy, por favor. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna
tinieblas en él. Ok. Entonces, a través de ello, recuerde, sí, lo que es espíritu nos da, humanamente hablando, una idea, ¿no? Lo que es luz, también una idea de Dios. Cuando se habla de luz, también podemos nosotros relacionarlo, y el pasaje también lo dice, ¿no? Que es una declaración acerca de su santidad, o sea, a través de ellos se está revelando, y recuerde, sí, como habíamos leído allí anteriormente o habíamos visto, vamos a tener que utilizar de algunos elementos antropomorfos como para entender, ¿sí? O sea, eso es lo que estamos nosotros viendo. Siguiente, Dios es amor. Alguien que por favor nos ayude con él, con la lectura. Primera de Juan 4:8. Yo, pastor. Dale. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ok, gracias. Ahora, el hecho de que se nos está diciendo, ¿no? Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es... No significa que ya lo entendemos, ¿no? Con toda la claridad necesaria y posible. Porque cuando hablamos de amor, cierto, nosotros entendemos amor, pero el amor que nosotros entendemos es igual al amor que Dios entiende o Dios es. Repito, el amor que nosotros por lo general tenemos en mente en nuestros corazones, es decir, es igual al amor de Dios. Pues hay que tener cuidado. Por eso, y ahí es donde muchas veces vienen las incongruencias en nuestras creencias, ¿no? Porque Dios es amor, o sea, quiere que yo viva en base al amor, muy bien, pero nosotros que somos ciertamente tan egocéntricos, vamos a pensar más en nuestro amor, o sea, lo que significa amor para mí, cuando la idea es, no, es según Dios, ¿sí? Según Dios. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado de nosotros mismos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado de nosotros mismos. Me acuerdo que mi madre solía utilizar una expresión, no sé si usted la conoce, parece una mosquita muerta, ¿no? A nosotros parecemos mosquitos muertos, ¿no? No, no, yo soy buena persona, yo quiero lo mejor y todo. Pero entienda, en el fondo somos lobos, nosotros, ¿sí? Necesitamos de Dios. Porque de lo contrario vamos a maltratar muchas cosas a nosotros mismos también. Hebreos 12:29, ¿sí? Hebreos 12:29 dice allí, Dios es fuego consumidor. Alguien que por favor le dé lectura en voz alta. ¿Alguien? Hebreos, pastor, 12:29. 12. Así es, 12:29. Ya. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ok, gracias hermana. ¿Qué significa ello? Bueno, ya es una declaración de su justicia y de su juicio. En el video decía que Dios no juzga a nadie, ¿no? Me parece algo así, que no, para nada, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con las definiciones. Estas definiciones nos ayudan, ¿sí? A entender algo de Dios, pero tienen que ser, ¿no? Elementos antropomorfos, no significa necesariamente que esta descripción es completísima respecto a Dios. Nos está ayudando a tener una mejor idea y una idea clara, en realidad diríamos, de Dios, pero no necesariamente completísima, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos? Con esto terminamos en esta noche. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Sí. ¿Alguien? Entonces, lo mejor es que nosotros comprendamos
que la idea no es que yo defina a Dios. La idea es que Dios se revele a sí mismo para conmigo y que a través de ello pueda entender mejor a Él. Cuando usted define a Dios, cuando nosotros definimos a Dios por nosotros mismos, posiblemente vamos a creer y pensar como las cosas que se dicen en ese video, ¿sí? Que parecen inocentes, parecen bonitas, parece que eso ayudaría a un mundo unido y feliz, ¿o no es así? Porque una de las, y entienda usted esto, y es realidad, ¿sí? Y lo voy a probar en una vida. Entienda usted esto. Una de las personas que más división ocasionan en este mundo posiblemente sea usted y yo, como creyentes de Jesucristo. Y Jesús lo dijo, ¿sí? Jesús lo dijo, que habrá división hasta en una familia, ¿no? Por creer en Él. Y ciertamente va a haber. ¿Sí? Ciertamente. ¿Debemos nosotros anhelar un mundo desunido, dividido? No, no, no. Pero se va a dar. Lo que nosotros necesitamos hacer es simplemente poner la mirada en ese Dios que es inmenso y que ciertamente tiene todo lo que nosotros necesitamos entender respecto a Él y respecto a lo que Él quiere de nosotros. Entendamos. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Bueno, vamos entonces nosotros a despedirnos con unas palabras de oración, alguna petición en estos momentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios nos guíe, ¿sí? En todo ello. ¿Alguna petición? ¿Alguien con alguna petición? Sí, pastor, por cada una de las familias de las iglesias. Ok. Cada una de las iglesias. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Entonces, hermano Kevin, ¿estás disponible? Como para dirigirnos en oración. Pura pantalla nomás del hermano Kevin. Vamos entonces a dirigirnos al Señor en oración. ¿Sí? Uy, Yanina ya no está. Uy, da miedo ya. Desaparece, da miedo ya. No estará con dolores de parto. Ay, vamos a dirigirnos al Señor en oración, en reverencia. Padre, gracias, Señor, te damos. Qué maravilloso es entender que en Jesús podemos tenerte a ti como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro todo y todo lo que eso signifique, Señor. Qué bendecidos en verdad somos. Más de lo que en esta vida podemos imaginar. Y lo triste, Señor, es que como no lo podemos entender, muchas veces desistimos de crecer en ti, de confiar en ti y de vivir para ti. Y nos dejamos más bien atraer por los conceptos equivocados, carnales,
de este mundo y aún respecto a ti. Padre, perdona. Perdónanos de nuestros pecados. Y ayúdanos para que con humildad sepamos rendir nuestras vidas a ti y a lo que tú quieras hacer en nosotros a través de Jesús. Tu nombre siempre, Señor, sea enaltecido. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.